Saludos a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, acompañándoles en un nuevo estudio de esta mañana. Es muy grato poder saludarles y poder darles la bienvenida a este canal que tenemos para ti, para poder compartir estos estudios interesantes, el cual nos ayudarán a nosotros a prepararnos y reflexionar de todas las cosas. Como les decía, casi finalizamos un trimestre más y también el año, y quisiéramos que el Señor pueda tocar tu corazón para que Él pueda moldear y pueda llevarte por el camino correcto. Hemos pasado tiempos muy difíciles y seguimos pasándolo, pero de alguna manera seguimos teniendo la oportunidad de poder compartir estos mensajes. Tu amigo y hermano Eduardo nuevamente te da una cordial bienvenida a este estudio y que Dios pueda bendecirte en todo lo que tú desees. Pero sí, recuerda que Él quiere que tú tomes una decisión muy importante. Antes de poder iniciar nuestro estudio, quisiéramos, como de costumbre, comunicarnos a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que moras en las alturas de los cielos, estamos reunidos, Señor, en este momento para agradecerte y permite, Señor, que en esta mañana podamos desarrollar esta lección y que tus hijos que están al otro lado de este aparato, Señor, puedan escuchar y comprender, y aún así, Señor, puedan también ellos compartir cada estudio que tenemos preparado para todos los oyentes, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente y a tener, Señor, el privilegio de que cuando tú vengas podamos ir contigo al cielo. Pero, Señor, es un trabajo arduo. Queremos mantenernos unidos a través de la oración. Ayúdanos, Señor mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta mañana titula Que la verdad sea difundida. Que la verdad sea difundida. La pregunta dice, cuán abarcantes fueron las respuestas a las oraciones de Pedro y de Cornelio. Cuán abarcantes fueron las respuestas a las oraciones de Pedro y Cornelio. Vamos a leer el capítulo de Hechos 10, 1, 2 y 9 al 16. Vamos a ver lo que Hechos de los Apóstoles nos dice, y el cual el Señor también va a hablarnos en este momento. Capítulo 10 de Hechos, versículo 1. Dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso, que temía a Dios con toda su casa y que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora dice el versículo 9 al 16. Al día siguiente, cuando ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, que es el mediodía. Sintió hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo. Ahora dice: las cuatro puntas bajaban hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: Señor, no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. La voz le habló por segunda vez: y lo que Dios limpió, no lo llames profano. Esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo.
Ahora también en el versículo 25 al 35 nos dice, Pedro, cuando Pedro entraba, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, que yo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló que muchos se habían reunido, y le dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano e impuro. Por eso, cuando me mandaste llamar, vine sin dudar. Así pregunto, ¿por qué me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora novena, yo estaba en ayunas, orando en mi casa, y de repente se presentó ante mí un varón con vestimenta resplandeciente, y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y tus limosnas han sido reconocidas ante Dios. Envía a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que pose en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Cuando él venga, te hablará. Enseguida envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos estamos aquí, en presencia de Dios, para oír lo que Dios te ha mandado decirnos. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es el fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Pedro comunica las palabras que el Señor le había dicho. Ahora Pedro estaba junto con una persona, un romano, pero que este romano, aún en su incredulidad, escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente escuchó, entendió lo que Dios quería hacer con él. Cuando él estaba orando y ayunando, el ángel del Señor se le apareció y le pidió que vaya a traer a ese hombre llamado Pedro. Pedro, al entrar, comunica lo que Dios tenía para él, y ese mensaje que tenía que dar se difundió. Fue muchas las personas que supieron el mensaje de Cristo gracias a esa oración poderosa de este hombre. ¿Cuántos cristianos en este tiempo dejamos de orar y nuestra vida se vuelve o se torna tan difícil? Pero hombres que ni siquiera hemos escuchado hablar en un momento son los más poderosos cristianos que Dios tenga en este mundo. En el Evangelismo, la página 406 dice, del caso de Cornelio podemos aprender una lección que haríamos bien en comprender. El Dios del cielo envía a sus mensajeros a esta tierra para preparar una serie de circunstancias que colocarán a Pedro en relación con Cornelio, a fin de que Cornelio conozca la verdad. Por el servicio de los ángeles, Pedro es dirigido a cooperar con las almas anhelosas que están completamente preparadas para escuchar la verdad y recibir una luz avanzada. La conversión de Cornelio y de su casa fue tan solo el primer fruto de una cosecha que había de juntar el mundo. Desde esa casa se emprendió una obra de gracia que se esparció hasta alcanzar a toda ciudad pagana. El ejemplo de Cornelio es algo para este tiempo muy poderoso. Hombres que claman para recibir el mensaje, y que Dios tiene preparado un momento exacto para que esas personas puedan conocer más de Cristo. Es por esa razón que necesitamos estar más conectados con el Señor Jesucristo. La pregunta decía entonces, ¿cuán abarcantes fueron las respuestas en las oraciones de Pedro y de Cornelio? Que los dos tuvieron un mensaje que darse. Pedro tenía que dar el mensaje que Cristo, y Cornelio tenía que dar el mensaje que muchos de nosotros nos falta escuchar.
que no tenemos ni siquiera que pensar que hay personas que no merecen el mensaje. Pero el Señor sabe que esas personas pueden ser más sinceras que nosotros juntos. Entonces, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hicieron los apóstoles en Jerusalén cuando escucharon que la palabra de Dios había sido recibida en Samaria? El capítulo de Hechos 8, 14 al 17. 8, 14 al 17. Dice así: los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria que Samaria había recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos llegaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente había sido bautizadas en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué interesante. En Samaria sucedió lo que muchos tiempo o poco tiempo atrás Cristo había sido hecho con esta mujer samaritana. Este tiempo se llegó cuando muchas de las personas conocieron este mensaje, y ese mensaje logró que muchas personas se convirtiesen de su pecado y que el Espíritu Santo pueda posar sobre ellos. Pero los apóstoles tenían que hacer este gran trabajo, este trabajo que también en este tiempo nosotros necesitamos hacer. Este medio que tenemos para ti es para poder compartir ese mensaje. Ese mensaje que llega y toca el corazón, no para formar parte de una iglesia, sino formar parte de los hijos de Dios. Entonces el testimonio en Primeros Escritos, la página 101 dice: vi que nosotros no estamos más seguros ahora en la iglesia que en los tiempos de los apóstoles, en lo que respecta a los falsos maestros. Y aun cuando no vayamos más lejos, debemos tomar medidas tan especiales como las que ellos tomaron para asegurar la paz, la armonía y la unión de la Grey. Tenemos su ejemplo y debemos seguirlos como hermanos de experiencia y de sano criterio. Deben reunirse. Siguiendo la palabra de Dios y la sanción del Espíritu Santo, deberían con ferviente oración imponer las manos a aquellos que dieron pruebas claras de que recibieron su mandato de Dios y ponerlos aparte para que se dediquen por completo a su obra. Este acto revelaría la sanción que la Iglesia les da para que salgan como mensajeros a proclamar el mensaje solemne que fueron dada alguna vez a los hombres. Es claro, preciso lo que los discípulos hicieron y lo que en este tiempo también necesitamos hacer. Nosotros necesitamos recibir ese Espíritu Santo y poder compartir el mensaje de Dios en estos tiempos que vivimos tan difíciles. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que comunicarnos, tenemos que orar, así como los discípulos oraron por el pueblo de Samaria para que puedan recibir el Espíritu Santo. Nosotros también necesitamos orar para que el Espíritu Santo primeramente pose en nosotros y después vaya y haga el trabajo que muchas veces por ignorancia nuestra no podemos hacerlo. Entonces el Señor quiere ayudarnos, quiere exaltarnos de alguna manera, pero quiere que nosotros seamos sus instrumentos. La pregunta decía entonces: ¿qué hicieron los apóstoles en Jerusalén cuando escucharon que la palabra de Dios había sido recibida en Samaria? Oraron para que esa gente reciba el Espíritu Santo. Vamos a una última pregunta. ¿Qué deber específico tenemos todos para con nuestros ministros, evangelistas, obreros bíblicos que trabajan en la viña del Señor? ¿Qué deber específico tenemos? Efesios, el capítulo 6, el versículo 18 al 20. Vamos a ver lo que nos dice. Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20.
Dice así: y orad en el Espíritu, y en todo tiempo con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad también por mí, para que sean dadas palabras y pueda expresar con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que pueda hablar con valentía como debo hablar. Nuevamente lo leo. Y orad en el Espíritu en todo tiempo y toda oración y ruego, velad en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Orad también por mí, para que me sea dada palabra y pueda expresar con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, para que pueda hablar con valentía como debo hablar. Pablo está pidiendo que se ore por el ministro, por el evangelista, por el maestro bíblico, para que pueda hablar con denuedo a la palabra del Señor. Qué interesante. No somos independientes, necesitamos siempre de ese poder que no solamente lo podemos lograr cuando nosotros oramos, también necesitamos oración de las personas. Es por esa razón que nosotros oramos por ti, amigo, amiga y hermano, que quizás puedas tú en algún momento comunicar a otros la palabra del Señor. Entonces, miren lo que dice en la Revisión General del 29 de junio de 1886. Aquellos que no van de lugar en lugar para trabajar pueden sujetarse del brazo de Dios mediante una fe viva. Pueden orar para que el Dios del cielo ayude a los que están llevando la verdad a otros. Qué interesante. Todos tenemos un trabajo que hacer. Nadie puede quedar fuera. Todos tenemos ese trabajo. Y si alguien no puede hablar a otros, de alguna manera tendríamos que orar para que otros puedan hablar de la palabra del Señor. Queremos compartir eso contigo. Entonces la pregunta decía, ¿qué deber específico tenemos todos para con nuestros ministros? Evangelistas, obreros bíblicos que trabajan en la viña del Señor. Que tenemos el deber de orar por ellos para que puedan tener el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, la verdad tiene que ser difundida a todo rincón del mundo entero. Puedes ser parte de esa difusión, pero tenemos que orar. Y esa oración es para que Cristo vuelva pronto. En esta mañana, que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Amén.